Así que vamos a dar inicio a la actividad que preparó el equipo de Data Género, que va a estar guiada por Ivana Feldfeber, Mailén García y Yasmín Quiroga. Así que bueno, les damos la bienvenida a ellas. Muchas gracias por participar y damos inicio. Me voy a presentar. Mi nombre es Ivana, me pueden decir Ivi. Soy directora general de Data Género. Data Género es una organización que surge un poquito antes de la pandemia, con las ganas de empezar a pensar en las problemáticas de género en el mundo de los datos, y por eso armamos un observatorio que justamente lo que busca es monitorear los procesos de datos a nivel gubernamental, empresas y organizaciones sociales. Y acá está Jazz, que se va a presentar también, para que la conozcan. Hola a todos, mi nombre es Yasmín, me pueden decir Jazz. Soy abogada, trabajo en un juzgado penal hace unos 6 años ya, de la ciudad de Buenos Aires, y empecé a formar parte de este espacio y fundé junto con Ivi y con Mailén, que nos iba a acompañar, pero bueno, tuvo un imprevisto, así que no pudo, a fundar este espacio también relacionado con el trabajo que venimos haciendo desde este juzgado en el que yo trabajo, que es el penal y contravencional número 10 de la ciudad de Buenos Aires, donde hace ya 6 años que tenemos una política muy fuerte de apertura de datos. Recomendaciones que voy a hacer previo a que Ivi empiece con su charla del día de hoy es que, nada, sabe un montón sobre el tema que vamos a estar hablando, que es sesgos. Aprovechemos, y hablo en plural y me nombro a mí misma también, porque yo siempre la aprovecho cuando ella da estas charlas, de escucharla, prestarle atención y hacerle, nada, las preguntas que nos salgan y los comentarios también, y empezar a relacionarlo, ¿no? Con nuestra vida y con nuestra labor cotidiana de todos los días, y si no tiene que ver con nuestro trabajo, también hacerlo. Así que, Ivi, te dejo que continúes. Muchas gracias, Jazz. Demasiadas flores para mi gusto, pero estamos bien. Como ya tenemos también señas en acción, está Sabrina, muchas gracias por estar traduciendo todo lo que decimos. Cuento que tengo un fondo que es del espacio, que yo soy rubia de tez blanca con ojos más o menos claros y tengo un suéter azul y unos auriculares rojos para la gente ciega que puede estar en este evento. Y voy a presentarle algunas diapositivas. Les voy a pedir a las personas que están escuchando si pueden participar, porque bueno, el evento es sobre sesgos y vamos a ver que todas las personas estamos sesgadas, así que vamos a trabajar un poquito sobre los sesgos grupales dentro de la gente que está mirando y que está presente también en la maquinita, y sobre los sesgos personales, individuales. Así que voy a ir compartiendo pantalla. Ahí está, presentar. Bien, a este Menti también pueden ingresar con un código QR 52 58 80 42 www.menti.com para poder ingresar. Esta es una modalidad que me la trajo la gente de Cubadili y de Wingu, que yo no sabía que existía, y ustedes pueden hacer preguntas o dar feedback en cada una de las slides, lo cual es bastante maravilloso. Voy a intentar ver todo lo que pongan, pero tenemos una cantidad limitada de tiempo y hay muchas cosas que queremos ir charlando, así que vamos a empezar un poquito a hablar sobre sesgos. De vuelta, pongo esto una vez más para que lo tengan, o si lo pueden pasar en el chat también para que lo puedan ir viendo. Antes de nada, quiero aclarar que las definiciones sobre sesgos, sobre todo en el mundo de los datos y de la inteligencia artificial, son varias. No hay grandes consensos sobre qué es el sesgo, sobre todo porque hay todavía mucha desinformación sobre qué está pasando con algunas redes neuronales y las decisiones que toman y los sesgos dentro de las redes. Pero para empezar, vamos a decir que los sesgos son parte de las personas y parte de lo que generamos. O sea, si estamos haciendo tecnología o estamos trabajando sobre datos y tenemos sesgos que no conocemos, puede ser, no siempre es así, pero puede ser que esos sesgos se cuelen y estén y sean parte de las soluciones que yo creé, tecnológicas, de datos en general. Acá tenemos, a ver si pasa, acá.
un meme que dice, ¿qué pasaría si te dijera que todas las personas tienen sesgos, especialmente aquellas que te dicen que no los tienen? Y está Morfeo, que es un personaje de Matrix, con anteojos negros, diciendo esto, como, bueno, todo el mundo está sesgado y si pensamos que no tenemos sesgos, es mentira. ¿Sí? Todo el mundo tiene sesgos y tiene como ciertos prejuicios o ciertos pesos que le ponemos a diferentes cosas con valores negativos y valores positivos. Entonces es importante que estemos al tanto de todo esto. Y hoy vamos a trabajar un poquito sobre esto. ¿Ahí va? Entonces, vamos a traer un concepto de todos los que hay. Yo dije la palabra prejuicio, dije la palabra peso. Acá vamos a traer el concepto de error o asimetría que distorsiona los datos o los análisis efectuados sobre ellos. Los sesgos pueden ser también inconscientes, de hecho, muchas veces lo son, por omitir o por asumir ciertos supuestos como verdades. Entonces, teniendo en cuenta esto, les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes me respondan qué es lo que piensan. ¿Qué porcentaje de asistentes crees que son mujeres cis? Acá ya hay una respuesta de una persona, pero esto que no les impida responder. Como habrán visto en el cuestionario el primero, cuando hablamos de mujeres y varones cis, son aquellas personas que se identifican con el género asignado al nacer, y mujeres o varones trans son las personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Cuando nacemos nos asignan un género con un montón de cargas y muchas personas no se identifican con ese género. Entonces, por eso hacemos la diferencia entre mujeres cis y mujeres trans, varones cis y varones trans. Entonces, les voy a pedir que ingresen con el QR, con el código y respondan. Y acá, miren, tenemos un montón de respuestas. Esto me encanta, es re lindo. Tenemos muchas personas diciendo, ay, pero me gustaría, bueno, el promedio me va a decir acá, 64, 60, sí, 62, bueno, va bajando. Ahora ustedes tienen el poder de bajar o subir el promedio, lo cual es una responsabilidad enorme. Va bajando el promedio. La tendencia es que baja un poco. Acá mucha gente puso 50%, me parece. Bien. Y ahora también les voy a habilitar para que respondan a la siguiente pregunta, que es ¿qué porcentaje de asistentes crees que son personas LGBTI+? L de lesbiana, G de gay, B larga de bisexuales, T de trans y de intersexuales. Y acá baja bastante el porcentaje. Podría haber hecho una pregunta por cada una de las categorías, pero iba a ser bastante largo. Y bueno, la sigla engloba muchas cosas. Ok, un porcentaje más bajo. Bien. Ahora vamos a ir... Un segundito, a ver, voy a salir de acá. Esto es como... Voy a intentar hacer un montón de cosas, ¿eh? Y fíjense las respuestas que tuvimos. Tuvimos muchísimas mujeres cis. 47 respondieron, 17 varones cis, un varón trans y 2 personas no binarias. Así que es bastante interesante ver un poco los números reales, porque a veces hacemos ciertos supuestos sobre quiénes asisten, por ejemplo, a conferencias de tecnología, o quiénes son las personas que deberían o que trabajan actualmente con la tecnología, y es interesante esta distribución que estamos viendo. Voy a seguir un poquito más. Bien, para hablar un poquito sobre los sesgos de género. Los sesgos de género nos referimos a aquellos datos o predicciones que reflejan prejuicios sociohistóricos hacia las mujeres y las personas LGBTI+. En general, tenemos un sesgo cis sexista que asume que todas las personas que están en un lugar son personas cis, y también un sesgo heterosexual donde asumimos que la sexualidad de la identidad, la orientación sexual de todas las personas que están aquí es heterosexual. Y eso también se puede traducir cuando trabajamos con datos de diferentes personas, sobre todo con datos sociales. Estos prejuicios o cosas que asumimos medio inconscientemente por cómo fuimos socializados, hacen que después cuando implementemos algunas soluciones,
haya ciertas personas o ciertas identidades o ciertas orientaciones sexuales que no estén reflejadas en los datos o que no fueron tenidas en cuenta para hacer ese análisis. Entonces vemos hoy en día que muchos de los datasets y de los datos disponibles están diferenciados por sexo biológico, varón, mujer, y esa categoría binaria y biologicista deja por fuera a un montón de identidades y por lo tanto no podemos saber un montón de cosas de esas identidades porque no tenemos datos. Siguiendo un poquito más, también nos sucede que tenemos un sesgo de confirmación. Yo acá agrego memes, pero los voy a dejar que los vayan viendo porque si tengo que explicar todo me va a quedar poquito tiempo. Esto nos pasa bastante porque el mundo en el que estamos es bastante así. El sesgo de confirmación hace que las personas se rodeen de otras personas o de información que confirma las creencias. Es decir, yo no voy a escuchar a una persona, por ejemplo, me pasó hace poco que discutí con alguien, si vos hablas en lenguaje inclusivo, yo no te quiero ni escuchar porque es una pérdida de tiempo discutir con vos, me dijeron, cuando en realidad yo tengo muchas ganas de escuchar a un montón de gente que piensa distinto, pero digamos que lo vemos en las redes sociales también, lo que sucede cuando nos rodeamos solamente de las cosas que confirman mis hipótesis. Acá hablamos un poco del efecto avestruz, llamado así porque las avestruces entierran la cabeza en la arena o en la tierra y no miran nada más. Entonces, pasa que las personas buscan evitar información que puede refutar su punto original y mirarla desde un lugar más sensible y abierto. Entonces, no sé si les suena esto, pero bueno, suele pasar. Vamos a hablar un poquito sobre las edades. ¿Cuál es la edad mínima y la edad máxima entre las personas que asisten al FITSAT? O sea, en edad mínima tienen que poner cuál sería para ustedes la edad que piensan de la persona más joven y la edad máxima también de las personas dentro del FITSATA. Acá una persona votó. Si salieron del Menti, les recuerdo que pueden ingresar nuevamente con esta información. Ahí estamos viendo que el promedio de edad mínima es 20, el promedio de edad máxima 62, 61. Yo puse 120 porque soy exagerada, pero bueno, quería que esté todas las edades posibles, digamos. Bien. Y siguiendo un poquito más, a ver cuánta gente respondió. Ay, yo no puedo mover esto. Ahí sí, 43 personas. Y tengo una pregunta acá. Ah, alguien respondió 10. Okay. Bien. Voy a esperar unos segundos más para que se siga cargando, pero más o menos va por acá. Y vamos a hablar también un poco, ya que hablábamos de las personas sordas o ciegas que pueden llegar a asistir a estos eventos, siempre asumimos que no. Rara vez hay gente que esté interpretando con señas, rara vez hay personas que estén pensando en las personas ciegas que pueden estar asistiendo a estos eventos y se quedan afuera. Y por eso estamos hablando también de que hay un sesgo capacitista que se basa sobre el prejuicio social contra las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Entonces, esto se construye sobre las creencias, en muchos casos, de que las habilidades típicas son superiores a otras y se excluye a un montón de gente. Entonces, acá estamos hablando de gente que tiene soluciones tecnológicas y acá yo puse un meme que dice tener soluciones accesibles implica mucho más que poner solamente una rampa de acceso, implica poder entender a las personas con diversidad funcional en un espectro gigante de personas. De hecho, había una de las preguntas del formulario inicial que decía si tenían alguna discapacidad o diversidad funcional, que finalmente la saqué porque eran muchas preguntas, pero saber que las personas con diversidad funcional pueden y tienen que estar en estos espacios para hacer que las tecnologías que estemos pensando de innovación social sean realmente accesibles y que no se quede nadie afuera. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué porcentaje de personas con diversidad funcional o discapacidad asisten al FITSATA? ¿Qué piensan?
Bien. Va subiendo un poco el promedio. Genial. Bueno, si hay personas que quieren preguntar algo o decir algo, o si hay alguna cosa en el chat que quieran decirme también, acá estamos para escuchar. Genial. Y vamos a seguir un poquito más. ¿Qué porcentaje de asistentes al Fixed Data tienen su propia computadora? ¿Qué piensan ustedes? Sube el promedio. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando, dentro del mundo de la tecnología, estamos asumiendo que las personas tienen acceso a la tecnología. No somos tan sensibles a aquellas personas que tal vez tienen una computadora en una casa para todo el mundo, o que no tienen un smartphone porque no pudieron acceder a un smartphone para poder realizar diferentes cosas. Entonces hay que tener en cuenta este sesgo de habilidades tecnológicas o habilidades digitales, porque realmente es fuerte. Acá yo creo que, a ver, la mayoría... Bueno, pocas personas pusieron que vivían en un entorno rural. La mayoría puso que tenía un nivel avanzado de estadio digital, y todo el mundo tiene su computadora propia en este festival increíble y re lindo. Entonces, este sesgo también es muy común. Siempre asumimos que los usuarios de alguna tecnología son personas con un nivel socioeconómico alto o medio, que pueden acceder a un montón de cosas, y ahí estamos dejando fuera un montón de personas. Y a veces, para usar la tecnología, tienen que saber un montón de conocimientos previos que no los tienen. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos implementando soluciones digitales. Y ahora les pregunto, ¿qué otros tipos de sesgo conocen? ¿Qué otras experiencias tuvieron con esta temática? ¿Algo que quieran decir? Si es que quieren decir algo. Acá preguntan, ¿qué acciones puede tomar un equipo de desarrollo para evitar estos sesgos al desarrollar herramientas con foco público-social? Bien, ahora vamos a ir un poco a eso. Si tienen alguna otra pregunta, igual más adelante va a haber momento para otras preguntas, así que si ahora no tienen, se las pueden guardar más para el final. No se preocupen. Pero como el tiempo es tirano, voy a seguir un poco más. Pensemos un poco entonces cómo se producen los sesgos, qué pasa con los datos y el poder en el mundo de las predicciones utilizando Machine Learning e inteligencia artificial. Cuando digo Machine Learning es aprendizaje automático. Cómo son los datos con los que entrenamos a los famosos modelos algorítmicos. ¿Existen buenas prácticas cuando se trabaja con datos sociales? La respuesta es sí. Una de estas buenas prácticas tiene que ver con conocer los sesgos, conocer de dónde viene el set de datos que estamos utilizando, para qué objetivo se creó, quién lo financió. Todas estas preguntas que nos vamos haciendo nos pueden dar un indicador si esos datos son aptos o no para que realicemos un análisis sobre los mismos, sobre cierto tema. En general, los sesgos se producen desde la muestra, desde los datos que utilizamos, muchas veces porque la muestra tiene ciertos desbalances o no tiene en cuenta ciertas poblaciones o tiene menos datos. Claro, los desbalances son menos datos sobre ciertas poblaciones. También sucede cuando scrapeamos datos de la web, es decir, que automatizamos algún proceso para que pueda levantarnos datos de Twitter, de las noticias, de los comentarios de algún sitio. Esos datos también están sesgados, tienen un sesgo social muy fuerte. Hay que saber cómo es esa población, cómo piensa, y un montón de otras variables que a veces cuando scrapeamos no nos aparecen. Entonces hay que conocer cuáles son esos desbalances en los datos para poder entender también qué es lo que va a aprender el modelo que yo aplique. Y poder entender bien todas las variables, obviamente, poder sacar predicciones a nivel global y también a nivel por cada una de las categorías. Todo eso son algunas buenas prácticas que podemos ir implementando. ¿Qué pasa cuando todo esto no lo tenemos en cuenta? Puede pasar que nuestros algoritmos tengan ciertos sesgos que excluyan gente o que traten
peyorativamente a ciertas personas. En este caso tenemos un modelo de IA de Amazon que lo que hacía era seleccionar currículums para futuros empleados de Amazon, que fue entrenado con datos históricos de Amazon. Los datos eran la mayoría de varones, porque en general en las empresas tecnológicas históricamente hubo más varones que mujeres, cis. Estamos hablando en términos binarios porque son los datos que existen. Y esta inteligencia artificial, por más de que los currículums tenían tachado el campo de sexo o de género, igual aprendió que si aparecía la palabra mujer en algún lado del currículum, por ejemplo, equipo femenino de básquet o universidad de mujeres, puntuaba negativamente esos currículums y hacía que esas personas no sean seleccionadas para luego ser entrevistadas. Después hubo cuando hablaba esto de balancear las categorías y de poder trabajar con las categorías, el accuracy de cada una de las categorías, hubo un equipo que quería predecir el riesgo de suicidio en la población en Estados Unidos, y lo que terminó pasando es que ese modelo predecía muy bien para las personas blancas, para las personas latinas y asiáticas, y tenía un porcentaje menor de predicción para las personas negras y de pueblos originarios en Estados Unidos, porque los datos ya venían bastante desbalanceados, y aparte, históricamente, esas poblaciones, cuando hablamos de salud mental, tal vez no se iban a atender tanto, o cuando había algún suicidio, efectivamente, no se catalogaba como suicidio, sino como otra cosa. Entonces, cuando querían predecir para esa población, predecían mucho, mucho peor el modelo que habían entrenado. Y así hay muchos, muchos ejemplos. No los voy a decir todos ahora. Más adelante subiremos en el Medium de Data Género, que seguramente Caro puso los links por ahí, todos estos links y estas cosas contadas. Y también en el newsletter, el próximo va a ser sobre este tema, con todos los links a lo que estuve diciendo. Así que suscríbanse y les va a llegar a sus correos. Y acá es donde decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede ser que haya ciertos procesos estandarizados cuando hablamos de medicina o cuando hablamos de cualquier producto para ver si son seguros de consumo o no en la sociedad, pero cuando hablamos de tecnología, de modelos y de algoritmos, no exista ningún ente regulador o la sociedad no tenga ningún tipo de poder de protesta contra? Me acuerdo hace poco que habían sacado algo de glutamato monosódico en alguna de las gaseosas, y había mucha gente activista diciendo esto no lo queremos consumir, no queremos que esté en el mercado, es peligroso. Bueno, ¿por qué no estamos poniendo la lupa ahí? Yo ahora voy a traer a algunas personas, organizaciones, libros que están pensando en estos temas. Los voy a pasar un poquito rápido porque ya estoy un poquitito pasada de hora, me parece. Después los vamos a mandar por newsletter. Hay muchos libros que hablan sobre el tema. Lamentablemente hay mucho que está en inglés, así que nada, perdón, estamos empezando a traducir estas cosas. Si alguien quiere ayudar a Datagénero a traducir algunas de estas cosas para que sean legibles en español, contáctenos porque tenemos muchas ganas de hacerlo. Acá hay un artículo de Diana Mafia de sesgos de género en la inteligencia artificial que lo pueden encontrar online. Y acá quiero traer 3 elementos para garantizar, entre muchas comillas, una estricta rendición de cuentas en los modelos de aprendizaje automático. ¿Sí? Rendir cuentas. De esto no se está hablando tanto y es muy importante. Entonces, Martín Tisne dice que está bueno que haya transparencia clara sobre dónde y cuándo se toman las decisiones automatizadas y cómo afectan a las personas y grupos. Después, el derecho del público, de las personas, a ofrecer aportes significativos y pedir a las autoridades que justifiquen sus decisiones. Y por último, la capacidad de hacer cumplir las sanciones. No estamos hablando sobre sanciones a las empresas y organismos que están aplicando modelos sesgados que luego influyen sobre la vida de las personas de una manera negativa. Entonces, es importante que empecemos a pensar desde un colectivo los derechos en torno a la materia de datos y cómo podemos hacer cumplir ciertas garantías. Antes Freddy Vivas hablaba sobre datos de calidad, sí, y también rendición de cuentas sobre modelos de aprendizaje automático. Son 2 cosas que tenemos que empezar a exigir. Basta de datos faltantes y de datos que no tienen calidad y que no son útiles para poder entender un montón de problemas. Y a la vez, cuando están esos datos y se utilizan con algoritmos y con modelos de machine learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial,
qué están haciendo, cómo tomaron esa decisión, qué categorías usan, cuáles son los resultados, qué tipo de herramientas para ir pegándole al algoritmo a ver cuál es el sesgo utilizaron también. Todo eso queremos que sea transparente, sobre todo cuando estamos hablando de modelos o de esta data para el bien social que se usa para mejorar la vida de las personas o para incidir en la vida de las personas. ¿Qué está pasando con eso? Cerrar. Desde Data Género no creemos en una IA justa, ética y o inclusiva si los sistemas de decisión automatizados no reconocen las desigualdades estructurales y las injusticias que afectan a las personas cuyas vidas están destinadas a ser administradas por estos sistemas. La transparencia no es suficiente si no se tienen en cuenta los desequilibrios de poder. Esto es de Not My AI, que también es una página muy buena, está en inglés pero es muy interesante. Y por último, dejo 2 preguntas y momento para que ustedes me puedan dar su feedback o sus comentarios. ¿Cómo hacemos para poner a dialogar a los expertos en tecnología y data con sectores populares y sus necesidades? ¿Podremos generar tecnología en pos de una economía popular, transfeminista, sustentable y decolonial? Dejo estas preguntas porque me parece que son urgentes y tenemos que empezar a pensarlas en colectivo, así que dejamos abiertas las puertas de Data Género y de todo nuestra colectiva de personas pensando en datas con perspectiva de género para que podamos empezar a pensar en soluciones que realmente tengan un poder transformador y que no sean solamente para la foto. Bueno, perdón, hablé un montón, muchas gracias. Acá tienen un espacio de preguntas, si quieren ponerlas aquí. Nos pueden seguir en redes, me pueden contactar a mí, a Jazz, a todo el mundo de Data Género para seguir pensando en estas cosas. Espero que haya sido útil. No hay preguntas de la audiencia por ahora. La ansiedad, ¿no? La gente está tipeando tal vez. Lo que pasa es que quizás tienen preguntas muy largas. Todavía las están tipeando. ¿Por qué libro empezar? Muy buena pregunta. A mí me gusta mucho uno que se llama Mujeres Invisibles, de Carolina Criado Pérez, que habla un poco sobre cómo la falta de datos o los datos sesgados afectan directamente la vida de las personas, en este caso de las mujeres cis. Está muy bueno para empezar porque es muy fácil de leer y tiene muchos ejemplos. Y está en español. Bueno, igual después si quieren me pueden hacer más preguntas, no se preocupen. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tenés algún ejemplo de gobierno o de país que esté utilizando los datos para políticas públicas con una perspectiva de género, por ejemplo? El otro día me preguntaron lo mismo en otra charla y no. Lo que suele pasar cuando se trabaja con datos a nivel gobierno es que no lo abren tanto. Por eso es que exigimos un poco más de transparencia. Porque no, la verdad que no lo sé. Si alguien sabe, yo feliz de poder agregar estos ejemplos y poder responder estas preguntas. Tengo casos de cosas que salieron mal, pero no de cosas que estén bien implementadas. Ah, ok. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Cómo los sesgos pueden influir en la innovación? Y creo que es un poco esto que veníamos diciendo sobre creo que estoy lanzando la mejor herramienta innovadora para el mercado o para la sociedad, y después me doy cuenta que funciona mejor para personas blancas que para personas negras, o que funciona mejor para personas que son de clase media alta que personas de clases bajas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacer para incluir a las personas no binarias en los datos? Qué buena pregunta y qué difícil de responder. Yo creo que hay que ampliar las categorías de género urgente. Basta de poner varón, mujer, hombre, mujer, otro, porque realmente eso hace que no estemos teniendo en cuenta a un montón de identidades. Sé que para la gente que hace investigación y para la estadística tener tantas categorías puede ser problemático, y encima categorías que son fluctuantes y que no son, hoy podemos decir mujeres cis y mañana podemos decir otra categoría, pero me parece que es importante empezar a incluirlas en los datos de esta manera, preguntando, haciendo cuestionarios que no sean excluyentes, que no hablen todo en masculino, porque también eso aleja. Y yo creo que
es muy importante que las personas no binarias y las personas trans estén dando la misma discusión en los mismos espacios, porque si no siempre estamos haciendo cisplaining, que sería las personas cis asumiendo un montón de cosas de las personas no binarias o trans. Entonces es importantísimo incluirlas en los procesos de datos, muy importante. Como asesoras, obviamente pagándoles para que lo hagan porque es un trabajo, y es fundamental que sean parte de la discusión. ¿Habría que exigir a los estados políticas públicas en materia de datos? Por supuesto. Hay políticas públicas en materia de datos, pero está difícil, por lo menos en la Argentina, que haya trazabilidad en los datos. Cada provincia junta datos como quiere y como puede. Entonces, tiene que haber políticas más fuertes de datos y de rendición de cuentas hacia la sociedad. 100%. ¿Ven viable el uso de incentivos y penalizaciones económicas desde los estados para regular el uso de IA en las empresas? Y yo creo que es un camino interesante para pensar. Porque, bueno, en Europa se está implementando, hay muchos datos en Europa que están súper protegidos, las empresas no pueden hacer lo mismo en Europa que lo que hacen acá. Entonces, es por eso que yo ponía la palabra decolonial en la última pregunta. Porque en nuestro territorio tenemos una historia muy terrible de minería y de extractivismo de recursos que se los llevan para afuera, y los datos no están exentos de eso. Sigue pasando. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener varios entes que estén regulando o monitoreando qué está pasando en las empresas y también en los gobiernos y en las organizaciones civiles que trabajan con datos también. ¿Dónde me suscribo al news? Si alguien puede poner el link en el chat, Caro me parece que lo va a poner, gracias. ¿Qué preguntas básicas nos tenemos que hacer antes de empezar un proyecto tecnológico? Bien, me parece que está bueno saber a qué población está dirigido ese proyecto y que esa población sea parte de la planificación del proyecto. Porque si no estamos todo el tiempo haciendo cosas para otros y asumiendo un montón de supuestos que tal vez no son verdad. Entonces, que la tecnología sea con y para las personas que está dedicada es muy, muy importante. ¿Conocen y han evaluado lo que hizo el Ministerio de Mujeres en relación a perspectiva de género y gobierno abierto? Sí, pero bueno, ahora me parece que ya nos queda re poquito tiempo, lo pueden investigar. ¿Qué organizaciones están trabajando en estas temáticas además de ustedes? Hay un observatorio de datos de Chile que está muy interesante también, que se llama ODEGI. Está Coding Rights en Brasil, que está súper, súper bueno. Está Data Cívica en México. Estamos ya Sí. en horario. Hay Perdón. muchas preguntas muy interesantes, pero bueno, damos un fuerte aplauso, que estuvo buenísimo el espacio. Muchísimas gracias.